estudio sobre lo que es la alabanza y la adoración. Así que vamos a estar compartiendo en estas reuniones. Voy a tratar de ser lo más explícito y lo más... por un lado, tenía en mi corazón hacer algo rápido, pero realmente quiero dedicarle tiempo. Me fui motivado en querer ministrarles esto porque el hecho que aconteció el sábado pasado, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta en los momentos de intercesión, de búsqueda del Señor, cómo el Señor nos llevó a un nuevo nivel de adoración, ¿no? Yo no sé cuántos se dieron cuenta, pero ver a mi hermana que nadie le había dicho que se arrodillara, cayó de panza al piso. Otros comenzamos a ministrar en cánticos nuevos, en lenguas, y yo digo, Señor, qué interesante que es esto, que lo podamos desarrollar todos en plenitud, ¿no? Que no es para un pequeño grupo, no es solamente para los que ministran en el altar, tener la revelación de lo que significa alabanza y adoración, sino que es para todos, ¿no? Y hace un ratito en la célula o en los grupos de crecimiento decíamos la importancia de conocer la palabra de parte de Dios para poder entender. Quien no tiene conocimiento no lo puede desarrollar. Lo desarrollamos realmente cuando tenemos conocimiento de tal y somos liberados. Conoceréis la verdad y la verdad nos haría libre. Y esa verdad es nada más ni nada menos que ¿quién? Que Jesucristo. Amén. La verdad tiene nombre. Jesús es la verdad. ¿Sí? Y cuando Jesús viene a nuestro corazón, rompe con nuestros límites, con nuestras estructuras y nos enseña a adorar. Pero tenemos que también aprender algunas bases bíblicas para poder desarrollarla y tener conocimiento. Este estudio que vamos a estar desarrollando, seminario, se llama Se buscan adoradores. Se buscan. Y ya vamos a ver por qué el Señor sigue, ¿no? Yo cuando estaba leyendo allí en el libro de Juan, capítulo 4, del 20 al 24, yo decía, Señor, este pasaje fue escrito hace más de 2024 años, ¿no? Y este tiene que ver el pasaje cuando Jesús le dice al samaritano que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y pasaron 2024 años. ¿Cuántos habrán leído esta palabra, ¿no? Y seguimos repitiendo que el Señor sigue buscando adoradores. Qué interesante. Entonces nos planteamos en la forma que si Dios sigue buscando es porque hay adoradores que le buscan en adoración, en espíritu y en verdad. Las bases bíblicas en las cuales vamos a estar desarrollando, si usted quiere tomar notas, van a estar allí, los textos bases van a estar en Efesios 5:18, Juan 4:20-24, Romanos capítulo 15 del 8 al 12. Pero vamos a estar también desarrollando en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 16, y en el libro de Hebreos capítulo 2, verso 12. Esos van a ser los textos bases en los cuales nosotros vamos a utilizar plataforma, ¿sí?, para poder desarrollar este seminario. Pero también hay un texto que quiero que vamos a comenzar a desarrollarlo en el día de hoy, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 5 al verso 6. Amén. El libro de Efesios capítulo 1, verso 5 y verso 6. Bien. Dice, no se lee nada, ¿no? Sí, se ve un poquito. Dice este texto, yo se lo traduzco, habiéndonos, dice capítulo de Efesios capítulo 1, versos 5 al 6, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha favorecido en el amado. ¿Qué significa esto? Significa, nada más ni nada menos, que, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando sobre la eternidad de Dios? Que en la eternidad de Dios, siempre Dios quiso tener una familia. Cuando estuvo ahí con su Hijo, nos enseñó en la eternidad de Dios que Dios quería que Jesús tuviera muchos hermanos y Jesús quiso tener muchos hermanos, ¿no? Y ahí vemos la concepción de la familia como una columna, baluarte
en medio de la sociedad. Ya el Señor nos venía enseñando en su eternidad lo que era el principio de la familia. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, dice que este texto dice que dice que hemos sido engendrados, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que hemos sido creados para gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Usted y yo hemos sido creados con este propósito. Hemos sido creados para alabanza, dice, y sobre todo su iglesia. Dice que fue escogida para ser adoradora en el cielo, donde el Señor ha prometido llevarla. Amén. Entonces, hemos sido creados para gloria y alabanza de Dios, no tan solo para alabar aquí, sino que en un proyecto, cuando Dios venga a buscar a su iglesia, estaremos adorándole también en el cielo. Alguien dijo que esto es un ensayo de lo que vamos a hacer en toda una eternidad. Amén. Entonces, notemos que si Cristo menciona la palabra busca, es porque es difícil encontrar. ¿Sí o no? Él busca adoradores. Y yo cuando estaba armando este bosquejo, digo, qué interesante, porque cuando a alguien se le pierde algo de valor, pierde tiempo en buscarlo. ¿Sí o no? Yo no sé si alguna vez se te perdió algo de valor, pero cuando algo de valor se te perdió, lo comenzás a buscar por toda la casa. ¿Sí? Das vuelta a los colchones, mirás en el ropero, mirás abajo de la alfombra, comenzás a buscarlo. Y es lo que nos enseña la palabra. Esta es la etimología de esta palabra, que ciertamente si el Señor está buscando es porque Él quiere encontrar, y Él quiere encontrar verdaderos adoradores. Y la adoración, y ahora vamos a estar entrando ya en tema, es porque es difícil hallarlos, sobre todo porque tiene que ser una actitud, y esto me gustó colocarlo, porque encontrar adoradores o gente que alabe y adore al Señor nace de una voluntad propia, no nace de una motivación del altar, sino que nace de una voluntad propia. Yo le adoro al Señor y le exalto y lo glorifico en mi actitud personal. Por supuesto que cuando estamos en la iglesia, el conjunto de hermanos nos hace elevar nuestra adoración y nuestra alabanza a Dios. Pero tenemos que entender que la alabanza y la adoración es personal. No hay nada que te pueda motivar, no hay nada que te pueda a vos elevar, ni que... por eso yo a veces digo, a veces los ministros de alabanza tenemos que ser, no sé, personal trainer, ¿no? Haga esto, haga lo otro, muévase para acá, muévase para allá, estire una mano, baje la otra, haga así. Es como que nos necesitan motivar, ¿sí o no? Y la palabra nos enseña que realmente nosotros tenemos que ser aquellos motivadores propios para poder alabar y adorar el nombre del Señor. Por eso es personal, ¿sí? Es personal. Es porque es difícil hallarlo, porque sobre todo lo que tiene que ser una actitud voluntaria y personal de aquel que desee encontrar esta máxima expresión de comunión y amor con Dios. Amén. Entonces vamos a ver, lo primero que yo quiero ver en esta noche, es que vamos a ver la diferencia entre alabanza y adoración, ¿no? ¿Qué es alabanza? Y bueno, quizás, como muchos años nos han enseñado, la alabanza es la música rapidita y la adoración es la música más lenta, ¿no? Ese es el concepto que muchas veces traemos. Vamos a alabar y le metemos palillo, guerra, ¿no? Y la adoración es, bueno, se levantó la ofrenda y cuando terminó, como viste, la ofrenda es un paso para la adoración, comúnmente eso hacíamos antes, ¿no? Pero vamos a entender y vamos a ver la diferencia entre lo que es la alabanza y la adoración.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, Deuteronomio, capítulo 10, ¿lo tenemos, amigo? ¿Lo pueden encontrar ahí rápido? Si no, lo busco yo. Deuteronomio. Bueno, yo lo busco. Ténganme paciencia. Deuteronomio, capítulo 10, verso 21, nos dice lo siguiente. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. También el salmista, allí en el Salmo número 63, si usted quiere acompañarme, verso 4 nos dice, o 3 y 4, nos dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces podemos decir que la alabanza en hebreo significa tejilá. Yo no sé si la puse ahí, mami, pero fíjense, alabanza en hebreo es la palabra tejilá, que significa lo siguiente. Tejilá significa, o alabanza es elogio, elogiar a alguien. ¿Sí? ¿Por qué elogiamos a alguien? ¿Cuándo elogiamos a alguien? Cuando realmente hace las cosas bien, lo elogiamos por su trayectoria, lo elogiamos por sus proezas, lo elogiamos por sus responsabilidades, por sus cualidades. Eso es tejilá, elogiar, pero también significa alegría. Dentro de la alabanza tiene que haber alegría. Así como hay elogio hacia nuestro Dios, también tiene que haber alegría, tiene que haber canto, loor, exaltación a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer en tu vida, ¿sí? Pero también me gustó colocar esto en el tejilá, significa que lo exaltamos o alabamos por sus maravillosas hazañas. Amén. Entonces vemos que la alabanza es una acción, una actitud de un corazón personal, individual, pero una acción. No es algo pasivo, sino que es una actitud, hermanos, de celebración, de alegría, de exaltar a Dios por las hazañas que Él ha hecho, que está haciendo y que seguramente Él va a hacer sobre cada uno de nuestras vidas. Amén. Según las expresiones del Antiguo Testamento, cuando se menciona la palabra alabanza, tienen un significado de acción de gracia, de gozo, de regocijo, de grito de aclamación. ¿Te das cuenta? Las cosas que nos estamos perdiendo a veces porque no las podemos desarrollar. Solamente un corazón nacido de nuevo puede comenzar a expresar todas estas cosas, ¿no? Por muchos años, cuando vino este renovar de alabanza y adoración, hemos sido muchos criticados porque había grito de júbilo, porque comenzábamos a saltar, porque comenzábamos a levantar nuestras manos, porque pegábamos gritos de alabanza a nuestro Dios, porque batíamos nuestras palmas, porque aplaudíamos, ¿sí? Y eso lo logramos ciertamente a través de la libertad en Cristo. Porque cuando tenés libertad en tu interior, porque esto es interesante, las expresiones externas que nosotros podemos desarrollar comienzan en nuestro interior. ¿Me explico? Cuando yo soy libre por dentro, yo puedo expresarme
en Dios en libertad, porque soy libre, porque no me da vergüenza levantar mis manos al cielo, porque no me da vergüenza saltar. Dice la palabra de parte de Dios, y hay un viejo coro que dice remolineando, yo me haré más vil por causa de Jehová. Cuando David hizo el desfile de traer el arca de la presencia, Mical, su hija, su esposa, Mical, su esposa, miraba desde un lugar alto y menospreció en su corazón cómo David danzaba. David danzaba delante de la presencia de Dios y Mical dice que estaba allí fuera del desfile, no había entrado al desfile, estaba fuera y comenzó a criticar a aquel que estaba en el desfile. ¿Sabe cómo terminó los días de Mical? Siendo una mujer estéril. No pudo tener descendencia. Interesante. ¿Me explico lo que quiero decir? No tuvo fruto. No pudo desarrollar. Una mujer que no pudo. ¿Por qué? Porque criticó lo que David estaba haciendo delante del rey. Amén. Pero también fuimos criticados nosotros, porque los pastores en esa época nos decían que tenía que hacerse, como dice la Escritura, decentemente y en orden. Y nos ponían cara seria, ¿viste? Y decían, no, porque todo se debe... Y sí, lo entendimos, todo debe hacerse decentemente y en orden. Pero lo que Corintio está hablando de hacerse las cosas decentemente y en orden, no estaba hablando del culto de celebración, sino que estaba hablando que todos hablaban en lengua, todos profetizaban, todo hacían, y ahí había desorden. Por eso después Pablo tiene que colocar un orden, donde solamente 3 palabras proféticas y no más que eso. Claro, los de Corintios hablaban todos a la misma vez, todos en lengua, venía un indocto, venía una persona y decía, ¿qué voy a entender si esto no te imaginas si todos hablamos en lengua y viene una persona nueva al Señor y dice, ¿qué les pasa a esto? ¿No? Salen corriendo. Entonces Pablo tiene que hablar y decir, hágase todo esa situación en orden. Ahora, con respecto a la alabanza, cuando nosotros somos libres por dentro, podemos expresarnos por fuera. Muchas veces no podemos expresarnos por fuera porque todavía tenemos cosas en nuestro interior que tienen que ser solucionadas. Hay cosas en nuestro interior que a veces nos impiden que nosotros podamos expresar la vergüenza, la culpa, esas manifestaciones que están en nuestro interior y que van a decir los demás si yo me arrodillo. ¿Sí? ¿Qué van a decir los demás si yo comienzo a saltar? ¿Qué van a decir los demás si yo comienzo a levantar mis manos o a aplaudir? ¿Sí? Son cosas que aún el enemigo nos da una mano, nos ayuda para decir, ¿cuántas veces yo ministrando en el altar? Yo me acuerdo cuando comencé a ministrar en el altar, ya éramos jovencitos en esa época, ¿no? Nosotros veníamos a una iglesia que el Señor nos llamó y estaba en un barrio, ¿no? Donde casi era prácticamente una villa. El Señor, nosotros comenzamos aquí en la iglesia de Catamarca, en pleno centro, y el Señor nos lleva a respaldar una obra a una villa, ¿no? Y usted sabe que en esos lugares no hay tanto asfalto como hay en el centro, ¿sí? La iglesia le llamamos la iglesia chiquita porque era la 4ª parte. Yo creo que el altar, esto era más grande que, ¿no? Era un poquito más grande la iglesia, ¿no? Y yo veía que los muchachos dirigían la alabanza, ¿sí? Y le metían. Y yo me acuerdo cuando me dieron la posibilidad a mí de dirigir la alabanza, me dijeron, ¿querés dirigir la alabanza? Y bueno, yo digo, bueno, si me dieron una oportunidad yo agarré. Pero claro, yo tenía tanto anhelo, tenía tanto mi amor por el Señor, lo anhelaba, lo deseaba, amaba la alabanza y sigo amándola, la adoración, que yo me acuerdo hasta el día de hoy que yo tenía un toque o un tic, como le dicen ahora, ¿no? Y le hacía así con la patita, ¿no? Y yo iba marcando el paso y claro, estaba eufórico. ¿Te acordás, mami? Me habían invitado y claro, la alfombra
viste, la alfombra se había llenado de polvo. Así que cuando le entraba a sacudir, la nube de gloria se manifestaba, ¿no? Pero cuando uno está liberado por dentro, puede expresarse a Dios por fuera. Cuando por dentro todavía hay áreas de nuestra vida que todavía no han sido arregladas, no han sido ministradas de parte de Dios, nos va a costar romper con esas estructuras, romper con esos esquemas que muchas veces están y que no nos permiten, hermanos, realmente poder alabar al Señor en libertad. Amén. Entonces, alabanza no es otra cosa que el conocimiento de lo que Dios es y todo lo que Él puede darnos por su misericordia. Repito, alabanza no es otra cosa que el conocimiento de lo que Dios es. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos alabarlo. Cuando comenzamos a ver sus maravillas, sus hazañas, sus proezas, es cuando nosotros lo exaltamos. Amén. ¿Me explico lo que quiero decir? Amén. Entonces, mi alabanza comienza a reproducirse en un elogio, comienza a reproducirse en alegría, en extender mis manos al cielo. Yo no necesito que nadie me venga del altar y me diga, hace esto, hace lo otro, vení para acá, anda para allá, levantá. No. Es mi expresión delante del Señor y es individual. Avanzamos un poquito y la iglesia debe ser un lugar específico de alabanza. La iglesia es el lugar donde el Señor nos concentra para alabar su nombre. Cuando nosotros vemos los salmos, vamos a ver cómo David estaba proclamando continuamente, ¿no? Pero tenemos que tener esto, hermano, entender que el lugar de los santos es el lugar específico, ¿sí?, para la alabanza, donde todo aquel que congregue sienta la libertad de fluir sin perjuicios ni moldes. No tenemos que tener prejuicios, ni moldes, ni estructura. Por eso lo que pasó el sábado pasado, donde yo veía una persona tirada de panza al piso, donde nadie les dijo a ustedes que pasaran adelante, sino que fue espontáneo, ¿sí? Rompimos con nuestra estructura, rompimos con nuestro molde, a lo que estamos acostumbrados a hacer. A veces pensamos que tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Lo que hemos ministrado alabanza y adoración, o la alabanza, a veces copiamos los mismos coros del domingo pasado. ¿Por qué? Y no fue bien el domingo pasado. Entonces vamos a darle con los mismos coros porque así el Señor se mueve. No. Si hay algo que el Señor a mí me ha enseñado como ministro de alabanza, es que yo cada vez que me subo al altar, y esto trae un montón de problemas, un montón de crítica, montón a veces de caras largas, pero yo lo primero que hago cuando subo al altar es preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quiere que yo le cante a Él? Porque yo no le vengo a cantar al pueblo, yo no le vengo a cantar a la congregación. Amén. Usted tampoco viene a cantarle al pastor o al que dirijo o a la que dirige. Usted viene a cantarle al Señor. Por eso es tan importante saber qué es lo que Él anhela. Por supuesto que el Señor te puede avisar una semana antes, Dios te puede avisar 2 días antes, pero también el Señor te puede avisar en el altar. Y yo tengo que tener esa flexibilidad, como así cuando preparas un mensaje. ¿Cuántas veces he preparado un mensaje? O tener 2 o 3 mensajes y tener que guardarlo porque el Señor te cambia el mensaje. Tenés que tener esa, como ministro, como hombre de Dios y mujer de Dios, tenés que tener esa flexibilidad para poder escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios nos indica. Amén. Muy bien, entonces la alabanza es una puerta que nos lleva a la adoración. Amén. La alabanza es una puerta que nos lleva a la adoración.
Pero pastor, a veces ustedes cantan adoración antes de la alabanza. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está pidiendo que quizás le adoremos, ¿no? Pero siempre, siempre la alabanza es una puerta hacia la adoración. Amén. El Salmo, capítulo 100, verso 4, por favor. Dice lo siguiente: entrad por donde, por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces fíjense en el orden que David establece para cómo poder entrar en los momentos íntimos de adoración. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. La importancia de ser agradecidos es una forma de alabar a Dios también por lo que Él ha hecho. Los elogios, dar gracias al Señor. Y no debemos olvidarnos esto, porque a veces cuando entramos en la alabanza o entramos en la oración, nos olvidamos de esta puerta, que es la puerta de las gracias. ¿Sí o no? Lo primero que hacemos es, Señor, te pido. Señor, dame. ¿Le pasa a usted o no le pasa? Cuando tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy puedo levantarme. Gracias, Señor, porque me sacaste del lazo del cazador. Gracias, Señor, porque me arrancaste del pozo cenagoso. Gracias, Señor, porque mi vida antes estaba realmente atribulada. Antes mi vida, gracias, Señor, porque mi vida no tenía un horizonte, no tenía un propósito. Gracias. Y esa gracia se transforma en una alabanza hacia Dios. Amén. Entonces dice, por sus atrios con alabanza, las puertas, los atrios, el lugar santo, y después venía el lugar santísimo. Entonces la puerta que nos lleva a nosotros a la adoración, al lugar santísimo, es la alabanza. Amén. La alabanza. Por eso es importante, porque la alabanza nos recuerda los triunfos del Señor. ¿Sí? La alabanza magnifica el nombre de Dios. La alabanza nos hace ver el Dios poderoso que tenemos. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. ¿Sí? Entonces Él me está mostrando las proezas de parte de Dios. Estoy exaltando por lo que Él ha hecho. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi interior y comienzo a ministrar a Dios, que Dios toma a todos mis enemigos y los echa al fondo de la mar. Y esa es una acción de gracias. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Isaías, capítulo número 60, por favor. Isaías 60, verso 18. Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas, ¿cómo? Alabanza. Amén. Entonces, mire usted qué interesante. Dice, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Entonces vemos que la alabanza es la puerta que nos lleva a la adoración, la proclamación, la exaltación, el elogio, ¿sí? Las proezas que el Señor hace nos llevan de camino a la adoración. En la Biblia
vamos a encontrar constantemente el incentivo de entrar a la presencia de Dios con alabanza. Y hay tres cosas que yo quiero ministrarle. Primero, que es un acto voluntario y personal. No sé si yo lo puse, hermano. Una puerta hacia la adoración, Salmo 100, Isaías 60, 18. Entonces ahí estamos viendo. Hay tres cosas. La alabanza es un acto voluntario y personal. Voluntario, yo pongo de mi voluntad. No pongo la voluntad del que dirige. Yo estoy dispuesto a alabar al Señor. ¿Sí? Es voluntario y personal. En la alabanza algunos esperan sentir alabar a Dios. Hoy no siento de alabar a Dios. Hoy no siento. Y no estamos llamados a sentir. Porque ciertamente si nosotros nos gobiernan los sentimientos, estamos errando al blanco. Nosotros tenemos que dominar los sentimientos. Y para poder alabar a Dios, yo lo tengo que alabar en todo momento, razón o circunstancia. ¿Sí? Ahora vamos a ver más adelante qué es lo que nos pide muchas veces Dios con respecto a que algunos esperan sentir. ¿Por qué? Porque Dios nos demanda sacrificio de alabanza. ¿Y qué es un sacrificio de alabanza? Un sacrificio de alabanza es cuando no tengo ganas. Es cuando no siento nada. Es cuando se levantó la tormenta y me va todo mal. Y la economía, y el vecino, la vecina, este y el otro. Eso es un sacrificio de alabanza, sacrificar mi alabanza a Dios, mi canción, mi elogio, mi cántico, más allá de lo que yo pueda sentir. Que va a costar, va a costar. Pero cuando vos comenzás a generar un sacrificio de alabanza, te vas a dar cuenta cómo el Señor realmente comienza a liberarte en tu interior. Hoy me decía alguien, me llama por teléfono y me dice, mi vida es un caos, estoy lleno de problemas, estoy endeudado, esto y lo otro, no tengo fuerza, pim pum pam, pero dice, fui a la reunión. Hoy fui a la reunión, me puse a alabar al Señor y algo expresó. Me decía, yo no tenía fuerzas para alabar porque me venían todas las cargas. ¿Viste que nos pasa eso? ¿No? Vienen todos los problemas, todas las cargas y te cuesta alabar y te cuesta. ¿Sabes cuándo cuesta más alabar? Los días estos de semana. Porque el día domingo vos venís de tu casa, supuestamente oraste, buscaste al Señor, ¿sí? Venís despejado. Los días de semana son los días bravos, ¿sí? Porque venís de trabajar, venís con toda la carga de todo el día y no tengo ganas y no tengo fuerza. Pero es ahí, y me decía esta persona, me puse a adorar al Señor, me puse a alabar a Dios, me puse a proclamar el nombre del Señor y todo se fumó. Los problemas siguen estando, pero ahora con la alabanza entendí que se los puse en manos del Señor y que Él va a actuar para la gloria de su nombre. Amén. El Salmo 116, por favor, verso 17. Salmo 116, verso número 17. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Te ofreceré sacrificio. Y esto es entendible y Dios ama cuando nuestras vidas luchan más por entregarle sacrificio a Dios que quedarnos con los problemas. Porque es aquí también donde actúa la fe activa de parte de Dios en la alabanza y en la adoración. Porque es cuando uno está bien, cuando uno realmente el bolsillo está gordito, cuando las cosas están bien, esos periodos de beneficencia en nuestras vidas, esos tiempos donde realmente Dios nos respalda en todo,
venimos a la iglesia y ¿qué le pasó a este? Y levanta la mano y pega gritos de júbilo y alegría. Y Dios lo ve eso y se agrada. Pero también Dios se agrada cuando yo estoy luchando y estoy diciéndole: Señor, a pesar de mi lucha, de mi prueba, aún de mis pecados si me falta, Señor, tu palabra dice que abogado y para contigo, que es Jesucristo, el cual perdona mis pecados y me limpia de maldad. Señor, yo restauro mi relación. Señor, yo dejo mis cargas en tus manos porque quiero ofrecer sacrificio de alabanza. Aunque no tenga fuerza, aunque no tenga ganas, aunque no tenga deseos, yo te voy a entregar un sacrificio. Romanos 12:2 dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que podemos darle al Señor. Amén. Entonces, hermanos, esté atento, porque alguna vez usted va a tener que ciertamente entregar sacrificio de alabanza. Porque la palabra sacrificio la busqué en hebreo, sabakaj. A ver mami, si está ahí. La palabra sacrificio, ¿qué significa sacrificio? Hebreo. Sacrificio, hebreo sabakaj, y miren lo que significa sacrificio: ofrecer, sacrificar, víctima, hacer sacrificio. Y me gustó esta palabra, matar. ¿Y matar a quién hay que matar para hacer sacrificio? Le decía el Espíritu Santo a nosotros mismos. Anular nuestra carne, matar nuestra carne, que ella no gobierne, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. La carne no adora, la carne no alaba. ¿Cuántos sabían esto? La carne no alaba, la carne está trompuda, la carne está con cara seria, la carne no quiere quedarse en el culto. Le pica, las hormigas comienzan o los mosquitos ahora que están de moda, comienza a picarle y le dan ganas de irse a la iglesia. ¿Por qué? Porque no se siente bien la carne en la alabanza. ¿Sabía usted esto? Por eso a veces nos preguntamos, aquellos que han nacido de nuevo, ¿cómo usted no puede adorar 2 horas en la tierra y quiere pretender adorar toda una eternidad en los cielos? Es imposible. ¿Sí o no? Es imposible. Si yo no puedo, ¿cómo alaban esto? ¿Cuánto le dan? ¿Qué maní? Pero si yo no me acostumbro a alabar a Dios y adorar a Dios en 2 horas, 1 hora o 3 horas de culto, ¿cómo me voy a preparar para estar toda una eternidad para adorar a Dios? Esto, hermanos, es un ensayo de lo que va a ser en el cielo. Y Dios está mirando porque Él desea y anhela que sus hijos le alaben. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, está en mi iniciativa y es Dios que hará el resto. Cuando alabamos, empezaremos a sentir que la presencia de Dios descenderá y nos visitará y llegaremos al punto de entrar en la adoración. Por eso hay muchos que pueden alabar, pero no muchos pueden adorar. Interesante. Hay muchos que pueden alabar, pero no muchos pueden adorar. Yo puedo a usted engañarlo pegando saltos, pegando gritos de júbilo, pero solamente va a ser el anhelo de mi carne, no va a ser mi espíritu. Yo me acuerdo
bueno, vamos a tener que dejar, yo había preparado más, pero vamos a tener que dejarlo para más adelante. Hoy mi jornada termina a la 1 de la mañana, así que salimos de acá y estamos con la gente de Posadas. Pero qué interesante, porque yo me acuerdo cuando me tocaba ministrar y íbamos a otras iglesias, era notable ver cómo ministraban, ¿no? En algunas iglesias. Y había gente que era tomada por el Espíritu, ¿no? Cuando yo creo que el Espíritu no toma a nadie, ¿sí? Yo tengo plena conciencia de lo que hago cuando alabo y cuando adoro. Hay muchos tips que muchas veces hablan sobre el alabanza y la adoración. Me tomó el Espíritu. El Espíritu no toma a nadie. Hay un bien precioso que se llama libre albedrío, en la cual el Señor lo ha respetado, lo va a respetar y lo seguirá respetando. Amén. Pero el Espíritu no toma a alguien, sino que yo soy pleno consciente. Ahora, si te toma el Espíritu, fíjate qué espíritu te toma. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿No? A estas muchachas las tomaba el espíritu, nunca supimos qué espíritu, pero ellas comenzaban a danzar, ¿te acuerdas, mami? Y danzaban así, hacían el molinete, yo le llamaba el molinete, y danzaban ahí en el altar, y danzaban, y para colmo, claro, nosotros estábamos sentados en la primera fila. ¿Sabes qué? Cada vez que venía venía el ala del helicóptero, nos agachábamos, ¿no? Y venía y nos agachábamos. Era incómodo esa alabanza. Era incómoda. ¿Qué significa? ¿Que no puedo hacer remolineando? Sí, hermano. Pero usted tiene que tener plena certeza. Dice que David, danzaba con todas sus, ¿qué cosa? Fuerzas. No dice que le tomaba el espíritu a David y David danzaba. Dice que David danzaba con todas sus... O sea que David sabía lo que estaba haciendo. David sabía lo que estaba desarrollando con respecto a la alabanza a Dios. Él danzaba en la presencia de Dios, pero sabía lo que estaba haciendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Me acuerdo que después dejaron de hacer el molinete y empezaron a profetizar. Madre del cielo, ¿no? Te agarraban del brazo y te decían pasar al altar. Y vos no sentías que tenías que pasar al altar, ¿no? Porque eso va en la libertad de cada uno. Y te agarraban y eso sí era un desorden. Es un desorden. Por eso tenemos que tener libertad. Lo que de plataforma podemos hacer es invitarte, hacerte una invitación de que si querés pasar al altar, si querés saltar, si querés, no te damos órdenes, sino que es una invitación que puedas expresarte en toda tu plenitud en el Señor. Amén. Entonces, cuando alabamos, empezaremos a sentir que la presencia de Dios descenderá y nos visitará y llegaremos al punto de adorarle. Vamos a dejar acá.